Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un estudio que, dio muchísimo que hablar en psicología. Sí, uno de los grandes, de los más largos. Exacto, el seguimiento de Lewis Terman a más de 1.500 niños considerados superdotados. Empezó allá por 1921, en Stanford. Casi nada. Un siglo ya. Tenemos bastante material para revisar. Un resumen en video muy bueno sobre el experimento, artículos, críticas, de todo un poco. Sí, y visiones más actuales también, que es importante contrastar. La idea es ver qué buscaba Terman, qué encontró realmente. ¿Y qué nos queda de todo eso hoy, no? Claro, porque él partía de una idea muy concreta. Sí, él quería como desmentir ese mito, ¿viste? De que los chicos muy inteligentes eran enfermizos o raritos socialmente. Exactamente, quería demostrar lo contrario. Y el estudio es fascinante ya de por sí por su duración. Totalmente. Seguir a un grupo, los famosos termites, Así le llamaban, sí. durante casi toda su vida. Es el estudio longitudinal más extenso que existe en psicología. Una locura si lo piensas, el esfuerzo que implicó. A ver, cuéntanos un poco cómo los eligió. Eran 1528, ¿verdad? Sí, 1.528 niños y jóvenes, todos de California, nacidos más o menos entre 1900 y 1925. ¿Y el criterio principal? Pues un puntaje muy alto en las pruebas de coeficiente intelectual. Él usaba su propia adaptación del test de Binet. La famosa escala Stanford-Binet. Esa misma. Pero ojo, hay que decirlo, la muestra tenía sus bemoles. Sí, leí que no era muy diversa. Para nada, la gran mayoría eran blancos y de clase media o media alta. Eso ya te da una pista del sesgo inicial. Claro. ¿Y los primeros resultados? Confirmaron lo que él pensaba. Bueno, al principio parecía que sí. Los termitites, en promedio, tendían a ser un poco más altos, más sanos y socialmente como más adaptados que el resto. O sea, justo lo contrario del estereotipo. Exacto. Pero aquí viene el pero grande, el contexto histórico. Terman era un firme creyente en la eugenesia. Tema complicado. Muy complicado. Él creía que la inteligencia era sobre todo hereditaria y veía los testes de CI como una herramienta para una especie de ingeniería social. Ingeniería social, ¿a qué te refieres? Pues llegó a apoyar ideas muy duras, como la esterilización forzosa de personas que consideraban débiles mentales o inferiores intelectualmente. ¡Qué fuerte! Es importante aclarar, como dices, que mencionamos esto como parte de la historia, sin ningún tipo de respaldo. Por supuesto, es fundamental entender sus ideas para entender el estudio, pero de ninguna manera las avalamos. Vale, volviendo al estudio, ¿qué pasó con estos niños a lo largo de las décadas? ¿Cumplieron las expectativas? Pues, depende de cómo lo mires. A nivel académico, a muchos les fue bien. 2/3 sacaron títulos universitarios. Que para la época era un montón, ¿no? Sí, muchísimo más que el promedio, sí. Y hubo algunos nombres que destacaron, como Jess Oppenheimer, el guionista de I Love Lucy, o Lee Cronbach, otro psicólogo importante. Ok, o sea, hubo casos de éxito notable. Pero ¿qué pasó con la mayoría? Porque eran más de 1.500. Ahí está la clave. La gran mayoría, pues tuvo vidas bastante normales, digamos. ¿Normales cómo? Trabajos comunes, respetables, pero no extraordinarios. Policías, marineros, trabajos de oficina. El propio Terman se dio cuenta, vio que un CI altísimo no era garantía de genialidad o de éxito excepcional. Interesante. Creo que incluso hicieron una comparación dentro del grupo, ¿no? Entre los más y los menos exitosos. Sí. Melita Oden hizo ese análisis años después. Comparó a los 100 hombres considerados más exitosos con los 100 considerados menos exitosos del grupo original. ¿Y la diferencia de CI? Mínima. Casi insignificante la diferencia en el CI promedio entre los dos grupos. Entonces, ¿qué marcaba la diferencia si no era el CI? Parecían ser otras cosas. Rasgos de personalidad, como la confianza en uno mismo, la perseverancia, tener metas claras. Ajá, y algo crucial, el apoyo y el estímulo que habían recibido de sus familias desde chicos. Eso parecía pesar mucho más que unos puntos extra en el test de CI. Eso realmente pone al CI en perspectiva. Y además, mencionaste antes los sesgos. ¿Hubo otros problemas con cómo se hizo el estudio? Sí, definitivamente. Un problema metodológico grave es que Terman no fue solo un observador. ¿Cómo que no? Él intervino muchísimo. Les escribía cartas de recomendación a sus termites, les daba consejos, incluso ayudó a algunos que tuvieron problemas con la ley. Ah, caray, pero eso contamina los datos, ¿no? Totalmente. Ya no puedes saber qué se debe a sus capacidades innatas y qué se debe a la ayudita extra del director del estudio. Científicamente, es un problema serio.
Claro, pierde objetividad. Y lo de la selección inicial, aparte de la falta de diversidad, ¿hubo gente importante que quedó fuera? Sí, y es una de las ironías más grandes de este estudio. Resulta que dos personas que vivían en California en esa época y que luego ganaron el premio Nobel, ¿En serio? ¿Quiénes? William Shockley, Nobel de Física por el transistor, y Luis Álvarez, también Nobel de Física, los evaluaron para el estudio y no los incluyeron, porque sus puntajes de CI no llegaron al umbral altísimo que Terman había puesto. No me digas, 2 premios Nobel descartados de un estudio sobre genios. Increíble, ¿verdad? Te demuestra lo limitado que puede ser definir genio solo con un número de CI. Totalmente. Y todo esto, claro, con la sombra de la eugenesia que mencionaste antes. Exacto. Aunque Terman seguro buscaba otras cosas también, su enfoque y la promoción de los tests de CI, pues, terminaron reforzando prejuicios que ya existían en la sociedad. Prejuicios raciales, de clase. Y eso ha tenido consecuencias a largo plazo, ¿no? Sí, investigadores más recientes como Robert Sternberg critican mucho ese legado. Señalan cómo esta dependencia excesiva en los test de CI contribuyó a que, históricamente, niños de grupos minoritarios estuvieran poco representados en los programas para chicos con altas capacidades. Es un punto muy importante. Y cambiando un poco de tema, ¿qué sabemos hoy sobre cómo les va a las personas con altas capacidades en general? ¿Son realmente tan diferentes en su bienestar? Pues mira, estudios más recientes sugieren que no tanto como se pensaba. En promedio, su bienestar psicológico general no es muy distinto al del resto de la población. ¿Ah, no? Ni más felices ni más infelices. Quizás reportan, subjetivamente, estar más satisfechos con sus condiciones materiales, lo cual tiene sentido si suelen tener mejores trabajos, pero no necesariamente son más felices, ni tampoco más propensos a tener problemas psicológicos. O sea que se cae un poco ese mito del genio torturado o inadaptado. Exacto. Hoy se entiende que la inteligencia es algo mucho más complejo. Es una interacción constante entre los genes y el ambiente, muy difícil de separar. Y los tests de CI miden solo una partecita de eso, lo que Renzulli llamó inteligencia académica o de libro. Vale. Entonces, si tuviéramos que resumir lo que nos llevamos de este clavado en el estudio de Terman, Yo diría que fue un estudio pionero por lo largo que fue, nos dio datos únicos, pero nació con fallas importantes. Sí, sesgos metodológicos y, bueno, una ideología de base bastante problemática. y nos enseñó que el CI por sí solo no te asegura nada. La personalidad, el entorno, el apoyo familiar son súper importantes. Claro. Y que la misma idea de genio o superdotado es complicada y ha estado históricamente muy sesgada. Refleja esa tensión, ¿no? Entre querer medir capacidades y entender el desarrollo humano en toda su complejidad, que siempre está influenciado por la sociedad, por los prejuicios y por las propias limitaciones de las herramientas que usamos para medir. Totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? Si los test de CI tradicionales tienen estas limitaciones y este legado tan complejo, ¿cómo podríamos hacer hoy para identificar y apoyar mejor los distintos talentos que hay por ahí? De una forma más justa, más equitativa. Buena pregunta. Quizás, no sé, enfocarnos menos en ese CI escolar y más en lo que algunos llaman talento transformador. O sea, la capacidad de usar tus habilidades, las que sean, para generar un cambio positivo en el mundo. Algo para reflexionar.